Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde nos animamos a pensar la escuela desde adentro. Somos Adriana, Marina, Yamila y Erika. Hoy tenemos una escena que parece simple, pero que nos hizo tambalear algunas certezas. Es una escena mínima, un momento, un diálogo de 10 segundos entre una maestra y un estudiante. Sí, una de esas situaciones que te dejan pensando en el colectivo, en la fila del súper o en la sala de profes, si hay mate y tiempo, claro. Una escena breve que nos deja pensando sobre la autoridad, sobre el aprendizaje, sobre el rol que jugamos todos en la escuela. Y todo arranca con una pregunta que es como un cortocircuito. ¿Y si, Eri, cuando lo mirás con la lupa de Mirier o Bleitzmark o Fattore Caldo, te das cuenta de que ahí hay mucho más que un estudiante que no cumple con una consigna? Si están con ganas de pensar la educación sin solemnidad, pero con compromiso, quédense y acompáñennos a pensar esta escena áulica. Esto pasó en una fría mañana de otoño de 2019. En ese momento me desempeñaba como maestra de séptimo. Estábamos copiando del pizarrón y un estudiante, en vez de escribir, se puso a dibujar. Me acerqué medio en modo automático y le pregunté, ¿por qué no estás copiando? Y él, muy tranquilo, me dice, porque ya lo entendí cuando lo explicaste. ¿Por qué escribirlo otra vez? ¡Qué fuerte! Una pregunta así, en medio de la clase, te obliga a frenar y repensar todo. Ahí, en esa pequeña grieta que se abre, empieza algo muy interesante, porque tiene que ver con el ritual, el que conocemos todos, el de toda la vida, y que raramente es cuestionado. Totalmente. Me descolocó por completo porque no era desinterés. Tampoco era falta de respeto. Era una pregunta legítima. Y me la hizo con una lógica impecable. Me quedé pensando, ¿yo qué estoy pidiendo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Y ahí es donde la escena se vuelve potente, porque no es solo un estudiante que no copia, es una práctica que se pone en cuestión y una docente que se permite dudar. ¿Cómo no ver a Frankenstein educador de Mirier en ese momento? Porque, como bien dice, educar no es solo fabricar. No podemos moldear al otro como si fuera una plastilina. El aprendizaje es decisión personal y es nuestra tarea acompañar, no imponer. La idea de Mirier es potentísima y usa esta metáfora de Frankenstein educador para criticar esa fantasía que a veces tenemos, ¿no? Especialmente los docentes, esa tentación de poder moldear a los estudiantes como si fueran arcilla, como si fuera un producto, en una línea de montaje. Ponemos la pieza A con la habilidad de B y al final tiene que salir un buen alumno que diseñamos. Y que, si insistimos en fabricar, tarde o temprano el monstruo se nos revela, o se apaga, o, como en este caso, nos devuelve una pregunta que nos deja mudas, y con 1000 preguntas en la cabeza. Y ahí es donde la teoría se choca con la realidad de esta escena. El estudiante, con esa pregunta, se convierte en la criatura que le dice a su creador: no soy una máquina, no soy un producto, pienso por mí mismo. Y se niega a ser parte de esa línea de ensamblaje donde todos tienen que hacer lo mismo, de la misma manera, sin importar nada. Tal cual, Mérier habla de una revolución copernicana en pedagogía, donde el centro no es el docente ni el estudiante, sino la relación con el mundo. Y cuando este chico dice, yo ya lo entendí, lo que en realidad está diciendo es, yo ya entré en ese mundo, yo ya establecí esa conexión, ya me lo apropié, ya es mío. Entonces, desde su lógica, que es la que importa, el acto mecánico de transcribir termina siendo redundante. Es un trámite, un papeleo que no le aporta nada nuevo, porque la conexión ya está hecha. Exacto, la idea no es fabricar al otro y resetear la enseñanza en la relación con el mundo. Y no se puede poner en duda que no nos interpela en la práctica. Esta escena nos obliga a repensar qué sentido tiene cada acción en el aula y qué lugar le damos a la autonomía de nuestros estudiantes. Entonces, la advertencia de Bleitzmark sobre la subjetividad en riesgo cobra protagonismo. Si no escuchamos, si etiquetamos, si respondemos con un copia porque sí, copia porque te lo estoy diciendo yo,
O copia porque todos tus compañeros están copiando. Lo que se pone en juego no es solo la consigna, es el lugar del estudiante como sujeto. Pensemos cuando un adulto, una figura de autoridad, aplasta el razonamiento del otro con un porque sí. Le está mandando un mensaje devastador. ¿Saben cuál es, compañeras? Es que tu pensamiento no vale nada. Tu lógica no tiene lugar acá. Tu rol es obedecer, no pensar. Te saca de tu lugar de sujeto, pensante, y te pone en un lugar de sujeto que cumple órdenes. Por eso, lo que hizo Mariana es súper valioso. Lo que hizo Marina fue clave, porque no le llamó la atención y tampoco lo mandó a dirección ni le puso una nota. Lo escuchó. Y eso dice Bleichmark que es un gesto de rescate, de resubjetivación. Es un acto que le devuelve al estudiante su lugar. Es decirle sin palabras, acá tu razonamiento importa, tu pensamiento es bienvenido. Es afirmar que él es capaz de construir sentido, de argumentar, de pensar. Y lo proyecta como un sujeto con futuro y no como un objeto que repite un pasado. Esto es, sin duda, un acto de construcción de ciudadanía. Además de construir un futuro con sentido, porque cuando habilitamos la palabra del aula, estamos ayudando a nuestros pibes y pibas a pensarse capaz y protagonista de su propio aprendizaje. Es un gesto que abre caminos, como afirma Bleichmark, y devuelve esperanza en la educación como posibilidad de transformación. Esa escucha no solo rescata una subjetividad en riesgo, también la proyecta hacia el futuro porque reconoce al otro como alguien que puede construir sentido en diálogo con los demás. Y ahí entra la transmisión. Factor y Caldo dicen que no es solo pasar contenidos, que transmitir es poner en juego una herencia, pero también abrirla al presente. Y eso no se logra con una orden, sino con un vínculo. Ellas afirman que la transmisión cultural, que es el trabajo central de la escuela, no es como pasar un paquete cerrado de una generación a otra. No es una carrera de postas. No, es algo mucho más vivo. Transmitir una herencia cultural. No sé, la historia, la ciencia, el arte. No es solo entregarla, es abrirla. ¿Abrirla para qué? Para que la nueva generación la tome, la cuestione, la apropie, la reinvente. Y para que eso pase, tiene que haber un vínculo, un diálogo, no una orden. Y la escena del aula es el laboratorio perfecto para esta tensión. En esa escena se jugaba eso. ¿Repetimos por costumbre o enseñamos con sentido? ¿Pedimos que copien porque así se hace o porque realmente aporta algo al aprendizaje? Ojo, esto no significa que copiar esté mal. A veces ayuda y puede ser una herramienta súper útil para organizar ideas, para que la mano memorice una fórmula, para fijar la ortografía de una palabra. Pero si el estudiante ya comprendió, ¿por qué no habilitar otra forma de apropiarse del saber? Factore y Caldo dicen que la transmisión no puede ser mecánica, que hay que volver a pensarla como construcción de lo común. Y eso implica reconocer al otro como alguien que puede pensar, cuestionar, proponer, flexibilizar, si el objetivo es el que el estudiante comprenda algo. Y él asegura que ya lo comprendió. La pregunta que sigue es, ok, ¿y ahora qué hacemos con esa comprensión? Quizás dibujarlo, como él estaba haciendo, era su manera de procesar la info. ¿Por qué no habilitar eso en lugar de forzarlo a un método que para él ya no tiene sentido? La transmisión exitosa no es la que logra una copia fiel, es la que genera una apropiación creativa. Y ahí podemos ver la tensión entre pedagogías tradicionales y las críticas, que en lugar de buscar asegurar la repetición y el control, invita a pensar, a dialogar, a construir con otros. Y como dice Factor y Caldo, la transmisión es ese lugar de encuentro entre la herencia y la creación, entre el pasado que se transmite y el presente que se reinventa, lo que hacemos con eso ahora, ¿no? Y lo interesante es que no se trata de que una se oponga a la otra, sino de tener la capacidad de ponerlas en diálogo, de encontrar un equilibrio entre sostener lo que funciona, pero también abrir un espacio para lo nuevo. Eso es justamente lo que hizo este estudiante. Nos recordó que la transmisión es exitosa no cuando el otro repite lo que yo digo, sino cuando el otro piensa a partir de lo que yo digo.
Y eso lo cambia todo. Entonces cuando eso pasa, hay que celebrarlo y no sancionarlo. Y a mí esta escena me deja pensando en cuántas veces exigimos sin preguntar, sin abrir espacios para que el otro pueda decir lo que piensa. Y qué importante es animarse a dudar de sus propias certezas como educador. Entender que una pregunta de un estudiante no es una amenaza, es una oportunidad para repensar lo que hacemos. Sí, y en cómo la escucha puede ser un gesto pedagógico activo y poderoso. No es solo contener, es habilitar pensamiento y subjetividad. Es lo que habilita el pensamiento del otro y lo que afirma su existencia como sujeto, ¿no? Y como decía Bleichmann, lo que le abre un futuro. Es decirle, acá en esta aula podés pensar en voz alta. Esta experiencia me llevó a reafirmar que educar no es repetir fórmulas, es estar disponible para que el otro se construya como sujeto. Y esa disponibilidad, esa apertura, implica estar dispuesto a que nuestras planificaciones, nuestras consignas, se vean interpeladas todos los días. Y eso implica revisar nuestras certezas. Es increíble cómo un momento tan fugaz puede contener tanto. Demuestra que las grandes preguntas sobre la educación no están solo en los congresos de pedagogía, ¿no? Están ahí, latiendo en el día a día de cada aula. Y tal vez, para quedarnos pensando, podemos llevarlo un pasito más allá. La escena nos muestra que una pregunta puede desordenar todo para después reordenarlo mejor, más conscientemente. Y eso me lleva a una pregunta más grande todavía. Si decimos que el objetivo final de la educación es formar personas autónomas, críticas, que piensen por sí mismas, ¿no deberíamos esperar e incluso desear que nuestras propias prácticas como educadores sean constantemente cuestionadas por ellos? ¿No es ese cuestionamiento, esa pregunta que nos descoloca, la mejor evidencia de que en realidad estamos teniendo éxito? Gracias por acompañarnos en esta conversación. Ojalá esta escena y estos autores también les hayan hecho ruido del bueno. Y nosotras seguimos pensando, dudando, escuchando, porque eso también se trata de educar. Hasta la próxima, y que nunca falten las preguntas que nos desacomodan para volver a empezar mejor. Un abrazo grande a todos y a todas y que la escuela siga siendo ese lugar donde vale la pena pensar juntos.